Buenas noches, desde aquí Horror Jaume, con un invitado especial. Se trata de Sebas, de la Cueva 51. Seguramente muchos de vosotros hayáis visto o escuchado sus podcasts sobre hechos misteriosos, ovnis, un auténtico expediente X en el mundo real. De acuerdo, si quieres presentarte un poco, Sebas. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí en tu canal. Y yo también en el tuyo. Y nada, Sí. podemos hacer... Y estamos hablando, no lo sabe la gente, pero de hacer cositas interesantes. Sí. Y nada, estoy... Y te quería explicar un poco, pues, a la gente que no me conoce, tengo un podcast, lo que va a 51. Cada semana, cada sábado a las 10, hago un episodio. Y son cortitos, pero intensos. Y siempre intento buscar, sobre todo, casos menos conocidos y de todo tipo, relacionados con el misterio. Perfecto. Bueno, la gente que nos esté escuchando querrá saber cómo nos hemos conocido. ¿Podrías indicar por qué tú has sido la principal causa por la cual yo me metí en el mundo del cine de terror? Bueno, yo de pequeño ya me empezaban a gustar mucho los temas paranormales y encontré unos libros de mi abuelo. Sí. Que los tenía escondido porque me imagino que no quería que lo leyese para no tener pesadillas. Hostia. Pero yo se los pillé y empecé a leer. Me acuerdo libros de ovnis y libros que nunca había leído y ya me fascinó este mundo. Y lo siguiente fue empezar a ver películas de miedo. Recuerdo en Vía Digital que tenía mi padre, que bueno, ahora mismo Movistar también, pero Vía Digital era lo primero que de pago y había un canal de terror y empecé a ver pelis de miedo. No me dejaban mucho mis padres, pero como después no tenía pesadillas, pues se acostumbraron. Y en este punto es cuando creo que, ¿sabes? Pero éramos vecinos aquí de Mallorca, de Inca, y es donde empecé a inculcar un poco el tema de las películas de terror. O si no, me corriges. Sí, lo de Vía Digital ya fue mucho después, porque yo recuerdo que fue años antes que de televisión, de TV3, de la televisión catalana, ya grababas pelis de Godzilla y todas estas pelis de terror. Me acuerdo de una de zombies en una universidad, ¿cómo se llamaba? El terror llama a su puerta, esa. A su puerta, sí. Sí, eso era mucho antes. Pero también te viste influenciado tal vez quizás por la serie Expediente X, porque Expediente X la estrenaron en España en el 94 o por ahí. Y creo que... Sí, Expediente X es la primera serie, digamos, de misterio que empecé a ver. Y sí, aquí empezó, pues sí que había visto películas de miedo, pero muy pocas. Pero aquí esta serie que veis capítulo, ya dije, lo que me encanta, el misterio y simplemente sí. De casos distintos cada semana, en cada temporada, y aquí puedo ver que sí, ya el tema de ya las pelis de miedo, los libros, y me acuerdo de pesadillas, los libros de pesadillas. Sí, totalmente. Y seguramente fue ese momento, sí, Expediente X. Vale, pero me has dicho que tus abuelos le interesaban estos temas esotéricos. Sí, bueno, mi abuelo leía libros de estos, pero los tenía escondidos. ¿Tu abuelo paterno o materno? Materno. ¿Era el que vivía enfrente de la iglesia? Sí. Hostia, qué bueno. Sí. Muy buen lugar, por cierto. Sí. Enfrente de la iglesia ahí, con todo ese, con eso gótico y esos árboles. Sí, me acuerdo. Y cada vez se ponía por leer libros de misterio. Y yo empecé a leerlos y ya pues me encantó este mundo del misterio. O sea, esto ya debía ser por el 93, 94, cuando lo del mito del chupacabras. Sí, eso creo que sí, bueno, en un capítulo de Expediente X salió el chupacabras. Sí. O sea que sí, ya estaba el tema del chupacabras en marcha. Y recuerdo que salió, no sé qué temporada era, pero sí que ya salía lo de chupacabras. Sí, recuerdo que había unas revistas, el Cuarto Milenio o el Más Allá. Más Allá, revista Enigmas.
Exacto, que tú las comprabas y luego me las dejaban leer y yo me metía al miedo porque leía esas historias de chupacabras, de gemelas idénticas, de fetos y Claro. cosas de estas. Fetos alienígenas. Los libros y las series y el cine, pues, que hacía entre medias para comprar revistas. Como teníamos, no sé si te acuerdas, un estanco a 2 calles, Sí. pues cada semana iba y me pillaba enigmas o más allá. O Factor X, esa me acojonaba también. Pues era muy chunga, sí. Factor X, el primer número era sobre el área 51. Dios. Uf. Y además esa revista era muy chunga porque no solo era por los temas que trataba, es que la estética de la revista era súper azulada. A ver si pilló alguna imagen por internet, era azulada con gris y tenía unas fotos muy raras, muy chungas. Sí, porque las otras eran como más neutras. Sí, eran Sí, como dominicales de la iglesia, que eran tipo marrón y con iconos. Pero Factor X sí que era como más potente, sí. Sí. Bueno, y aquí empezó, pues, nuestra relación con el misterio. Ya teníamos relación de vecinos. Y Sí. empezamos, yo recuerdo que te empezaste a grabar películas de miedo. Sí, en Alucine en la 2, cada sábado en la 2 echaban. Eso fue antes de Vía Digital y del canal ese de 24 horas de terror. Eso fue por el 96, lo de los sábados por la noche. Peri, yo también, y ya pues, ¿qué hacía? Pues cada fútbol, pues veíamos pelis de miedo. Claro, sí, y... A ver, ¿qué te iba a comentar? De lo de... Ah, sí. Tú tuviste... Pero antes de... Yo recuerdo que antes de interesarte por el mundo del misterio, te interesaste muchísimo por el mundo de los dinosaurios. Aunque no, mi duda está en saber si esto está relacionado, porque también la extinción de los dinosaurios se considera muy controvertido en el sentido de que se cree que no desaparecieron del todo o que su desaparición fue muchísimos siglos después o muchísimos años después de lo que dicen las fuentes. Sí, claro, yo empecé, como todos los niños, pues preguntando dinosaurios. Como todos los niños de los 90. Pero, sí, porque tenía una enciclopedia de dinosaurios, dijo. ¿Quién? Pero después, cuando a los niños se les va Sí. eso de la cabeza de los dinosaurios, no seguí porque era como un misterio. ¿Cómo habían muerto? Es como nos cuentan, o pasó algo que sabemos, Sí. y pues, hay dinosaurios y hay historias que relacionadas con los dinosaurios, y algunos dicen que vivieron con los seres humanos. Madre mía. Me acuerdo que tenías muchísimas figuras y fascículos de estos para ir montando dinosaurios y conocer la historia. O sea, eso fue la misma época en la que te interesaste por lo esotérico, por el más allá y todo esto. Sí, eso fue, nosotros un poco después, pero sí que ya me empezaron a hacer preguntas sobre las cosas. Sí. Y todo lo que era un poco misterioso, porque yo recuerdo que de pequeño quería ser arqueólogo también, pero después se me pasó. Pero ya me empezó a interesar por un poco más allá de lo normal. Claro, ¿hubo alguna experiencia personal que te inclinara a este mundo de los fantasmas, el misterio, los sucesos extraños? Hubo una que Sí. me contó mi madre, Sí. que no me había contado nunca, y supongo que espero que fuera un poco más mayor. Y me contó que mi padre estaba en Valencia haciendo la mili, y bueno, yo aún no había nacido. Ellos estaban pues novios. Y me contó que un día fueron a verlo a Valencia y iban en un taxi del aeropuerto a la casa donde vivía mi padre, en la mili. El coche del taxista tuvo un pinchazo y se paró al lado de una acera, pero era como una especie de calle, pero una carretera, que pasaban muchos coches. Mi abuela, que iba con ella, salió del coche, el taxista salió del coche y mi abuela se quedó dentro. En la parte derecha tenía maderas y no podía salir hacia la acera. Y se quedó dentro del coche esperando. Pero de repente ella me contó que fue como si alguien llegara, empezó a tener calor, salió rápidamente por la izquierda y cuando puso un pie en la acera, pasó un camión y se llevó el coche. Y un camionero borracho que no vio el taxi, y a todo el mundo se pensaba que mi madre
que aún era mi madre, pero bueno, estaba dentro del coche y había muerto porque el coche quedó destrozado. Y cuando la vieron en la acera, también fue como una aparición, ¿sabes? Pero sí, desde que me pregunté esa historia, pues ya me interesé muchísimo más, porque digo, es que a mi madre le pasó algo extraño. Ya Sí. es como una prueba. Claro, te impactó no encontraste una explicación racional a lo que había sucedido. Claro, digo, mi madre no la metí y me impactó tanto que dice, yo noté, me decía, que alguien me sacó de ese coche. Y efectivamente hubiera salido 2 minutos después y no lo cuenta, o se hubiera Madre quedado y no mía, lo cuenta. madre mía. ¿Y esa historia a qué edad más o menos la conociste? Pues no lo sé. Debía tener más de años, me imagino. 5 años, más de Porque, 5 años. no, más. Porque ya a lo mejor 7 años, 8, porque ya empezaron a Sí. hacerle preguntas. Y Por el me 94 o dijo, 95. sí, no sé, no me acuerdo exactamente, pero un día me dijo, me gustan mucho estos temas de misterio y tal. Y dice, bueno, te voy a contar una cosa que me pasó a mí y supongo que espero más, que está un poco más mayor. Pero sí, debía ser 8 años por ahí, me imagino. Madre mía. ¿Y en tus vivencias te ha ocurrido algo inexplicable? Bueno, nos pasó una cosa extraña, Sí, a mi madre y a mí también, que es un caso que lo cuento en el podcast y sí, lo volví a contar en el episodio de Llamada Fantasma que hice el sí, sábado pasado. Y bueno, así resumido, es que en el contestador del teléfono, que antes no había móviles, pues todo el mundo tenía, ¿te acuerdas del teléfono contestador, teléfono fijo, sí, sí, que te enviaban mensajes de voz, y quitaba un mensaje de voz? exacto. Pues un día llegué del colegio, yo tenía como 16 años, 17, y mi madre estaba sentada delante del teléfono franca. Y digo, ¿qué ha pasado? Y dice, escucha este mensaje. El mensaje duró unos 10 minutos y empezamos a oírlo. Digo, la voz de mi madre, la mía, va a con esta historia. Y yo empiezo a escuchar que de fondo se oía ruido extraño, que oían coches, se oían pitidos. Y mi madre y yo teníamos una conversación que no recordaba haber tenido. Y nos reíamos. Y eso durante 5 minutos. Los 5 minutos siguientes era mi madre que me decía, todo esto está grabado en el mensaje del contestador. Mi madre me decía, frena, que está en rojo el semáforo, y se reía. Después yo decía, no te preocupes, y también me reía. Durante 5 minutos más era una conversación súper extraña, como si fuéramos borrachos, mi madre y yo, conduciendo, como si yo conduciera un coche. Y lo bueno es que no tenía carnet, y mi madre tampoco tiene carnet, porque yo me saqué el carnet a los 18 y algo. Y nos quedamos de piedra, porque dijimos, ¿qué hace un mensaje en el contestador de nuestro teléfono? Que son nuestras voces, como si hubiera pasado en otra dimensión, o algo, es que no sé cómo explicar. Y el mensaje lo escuchamos como 8 veces, y un momento que dijimos, por esto, porque ya nos estamos acostando un poco, y no se borraba. Si quieres preguntar algo. No, es que estoy un poco con la piel de gallina ahora mismo porque Sí, eso sí, parece un mensaje, los como mensajes de premonición o en el para tiempo que avisarte de un peligro. creo que era. Bueno, lo escuchamos un par de veces, no se borraba, y Sí, cada día lo escuchábamos para encontrar una explicación. sí, Y cada vez nos daba miedo. Y mi padre llamó a Telefónica, que antes era Movistar, y dijeron que no tenían constancia de ninguna llamada, ningún mensaje en el sistema. Imagínate. Y mi padre, pero que aquí se oye a mi mujer y a mi hijo, como si hubiéramos llamado nosotros a nuestra casa y no teníamos móvil ni nada, ¿sabes? claro. Imagino, bueno,
la sugestión es el concepto que explica que a veces las personas podemos estar impresionadas por otras personas y ambas personas pueden tener la misma experiencia porque una sugiere o como hipnotiza a la otra. Quizás a veces algunos expertos clínicos o psicólogos explican las situaciones que a veces nos parecen paranormales de esta forma, como si nos hipnotizaran o como la sugestión de una persona nos sugestiona a nosotros mismos, como por ejemplo cuando hacíamos la ouija, que todos movíamos el vaso pero nadie sentía que lo movía porque era un efecto sugestivo. Eso podría ser una explicación, pero claro, si habéis escuchado el mensaje tantas veces y claro, dos personas... Que eran nuestras voces, pero en una situación que no habíamos vivido. ¿Y creéis que os avisaba de algún peligro o algo? Yo creo que eso fue como una señal de que cuando me sacara el carnet, que me lo saqué al año siguiente, fuera con cuidado con el coche. Y es curioso que siempre con el coche soy muy prudente. Y yo creo que de alguna manera, no sé, el destino, lo que sea, el universo, lo que sea, nos mandó esa señal para que yo con 100 años fuera con mucho cuidado, porque la conversación era que viene un peatón, frena, cuidado, era como si mi madre fuera, ¿sabes? Pero a pierna. Claro. Y de fondo se oía como sonidos de coches y un ruido que no paró en toda la grabación, como un ruido blanco de fondo. Claro, eso del conducir y el tema de conducir siendo tan joven. Yo perdí a un compañero de clase precisamente por conducir y tener un accidente. Esto fue en el 2002, o sea que imagínate. Y fue una situación que me impactó bastante a lo de mi vida. Y luego perdí a otro compañero prácticamente una década después por una situación similar, con lo cual para mí este tipo de experiencias también me parecen irracionales y que no me satisfacen las explicaciones científicas o de seguridad vial, que a veces creo que hay algo más, alguna mano negra o algo o que el destino está escrito o que no sé, que somos... Fue algo muy extraño. Sí. Y el mensaje estuvo un mes en el contestador y al cabo de un mes, un día yo llegué y volví a ponerlo porque ya se me iba la pinza y lo escuchaba cada día o cada 2 días y había desaparecido. Ya no estaba. Madre mía. Eso es lo más así chungo que me ha pasado y porque, por ejemplo, ovnis, fantasmas, cosas que trato en el podcast, la verdad es que no es de eso. Sí que he tenido alguna experiencia cuando se murió mi abuela, sí. Y se murió mi abuelo, sí que tuve alguna experiencia, sobre todo mi madre y mi abuela. Y mira que mi madre no reacciona en todo. Sí, verdad, se ha cortado ahora. ¿Puedes repetir? ¿Te has fijado que mi madre está relacionada en un par de temas así muy necesarios que han pasado? Sí. Pasó del coche, del teléfono y después una cosa cuando murió mi abuelo, que le pasó a mi madre y a mi abuela. ¿Y la puedes contar? Sí, nada, murió mi abuelo. Sí. Y mi abuela decía que fuimos a una comida después de morir, de familia, y yo le pregunté a mi abuela, ¿cómo está? Y dice, muy bien. Y me sorprendió un poco, porque digo, hace un mes me veía súper contenta. Y dice, sí, dice, ayer fue la última vez que me... Y digo, ¿quién? Dice, tu abuelo. Dice, cada noche se ponía delante de la cama y me decía que no me preocupara y me preguntaba por ti, por tu hermana y me dijo ayer que ya estaba todo bien, que se podía ir tranquilo y que fuera feliz. Y yo me quedé un poco, porque me lo contó en una comida tranquila, ¿sabes? Hostia. Y mi madre,
a ver, ¿me puedes contar esto? ¿Qué le dice, ¿me lo has contado? Le dijo mi abuela. Y mi abuela lo que contar, y me dice, pues yo también, era un sueño, pero también lo he visto igual preguntándome por ti y por mí y por mi hija. Es como si abuelo cada vez a las dos y en un momento dado dijo, oye, todo bien y ya no lo volvió a dar. Claro, los asuntos pendientes a veces Claro, se dice que... Después, sí. un podcast de misterio. ¿Y esto fue antes o después de lo del contestador? No, esto fue después. Mucho después. Sí, mucho después. Madre mía, lo del contestador, ¿sabes lo que me ha recordado también? A lo del 11S, cuando la gente que sabía que iba a morir dejaba esos mensajes a sus familiares en el contestador. Sí. Eso también es muy, muy esotérico también. Pues sí. Lo que pasa es que me sorprendió lo de los mensajes del 11S, que algunos eran muy cortos. Y digo, ya que te despides... Muy cortos. Muy cortos, ¿por qué? Eran muy cortos los mensajes. Decían, te quiero, adiós, ¿qué tal? No, yo creo que era porque se tenían que pasar el teléfono los unos a los otros. Ser. No sé si todo el mundo tenía móvil en aquella época. Sí, debía ser así rápido. Sí. Pasando o algo así. Hombre, pero... Ya di más cosas. Ya. Hay una que es muy terrible, la más terrible de todas, y es la que mientras está hablando en el contestador se le cae el edificio encima y se oyen los últimos gritos. Esa es una llamada terrible que hasta hace poco no estaba en YouTube y no estaba en internet y la pusieron y no la puedes olvidar, ese tipo de llamada. Claro. Madre mía. En el podcast hice hace poco los fantasmas del 11S. Ah, sí. ¿En qué fecha? Los reencarnados del 11S. Hace 3 semanas, creo. 4. A ver, haz una promoción de ese episodio. Bueno, los reencarnados del 11S es que mucha gente, niños y personas adultas, dicen ser reencarnados de gente que estuvo en las Torres Gemelas. Gente nacida después del 2001. Gente nacida pues mucho después, que empiezan a recordar vidas pasadas y dicen que estuvieron en las Torres Gemelas explicando un montón de detalles. Madre mía, pues eso sí que no lo he visto nunca. No lo había leído. De gente que ha muerto y yo me llamo Susan. Tenía tantos años, trabajaba en la Torre Norte. Y después buscando, había muerto una Susan con esa edad y explicaban exactamente un montón de detalles que no podían saber si no trabajaban ahí. Madre mía, pues ya sabéis, los que nos estáis viendo o escuchando, tenéis que visitar Spreaker.com, el Agoya 51, ahí encontraréis sus podcasts y desde luego tiene pinta. ¿Lo preparaste para el aniversario del 11S? Sí, para el aniversario. Vale, sí. Es que ese día fue muy fatídico este año con el asesinato de Charlie Kirk y todo eso. Sí, también. Terrible. Todo el mundo... Sí, lo que quería añadir también... Lo quería añadir que nos estamos desensibilizando porque recuerdo que esa semana circulaban varios vídeos gore de hechos de que habían ocurrido en Estados Unidos o en otras partes y que todo el mundo las accedía, pero a nivel global. En lo del asesinato de la chica aquella en el tren, sí. Ese vídeo sin censura, nada, todo. Podías verlo todo circulando por los WhatsApps y Telegram de todo el mundo. Gente que yo... Y por Twitter y... Sí, gente que yo no me esperaba en la vida que pudieran ver una película de terror se habían visto ese vídeo. Yo es que a mí me encantan las películas de terror, ¿lo sabes? Sí. Pero yo veo vídeos de estos que a veces la gente pasa o por Twitter. Snuff, los vídeos Snuff. Sí, gente que mata, ¿no? Sí. Todo eso no los puedo ver porque una persona... He perdido la vida, no una película que... Claro, es que además el cine de terror es una forma de sobrellevar la existencia de la muerte en el mundo. Es como una caja de traumas, pero que sabes que cuando le des a stop se acabó la mala experiencia y esa experiencia te sirve para admitir que en el mundo hay situaciones y personas realmente malvadas. Claro, y a veces el cine de terror también te hace como sentir cosas distintas que no sientes con una película normal. Y no solo mira cine de terror para ver uno que mata o una sesión en serie, es justo la música que ponen, hace 2 horas un poco de instrucción y eso también es un adrenalina. Exacto, o la heroína que se salva después de sufrir un montón de experiencia. Porque se salva que no te lo esperas. Sí.
Sí, por cierto, no veas el remake de Sé lo que hiciste el último verano porque es una mierda. Una castaña. Horrible. Los remakes... Sí, los remakes, cuando pasan tantos años. La de Weapons sí que tienes que ver, la Weapons. Ah, sí, que salen unos niños. Buenísima. De los niños que desaparecen. Esto te entra ahí, ¿no? Tienes que dedicarle un episodio al podcast sobre niños desaparecidos. Y vincularlo a esta película. De desaparecidos, pero Sí. niños no, porque niños me da un poco de... Pero sí que tengo episodios con desaparecidos que... ¿El niño de Somosierra tienes uno? Este creo que hice uno hace tiempo al principio. Sí, porque Este ese llevo es un... ya como 350 capítulos. Sí. Pues Al entonces... principio Sí. no me acuerdo mucho, pero seguramente sí, porque es un caso que me marcó un montón. Sí, me imagino que sería de los primeros que hablaste, porque es un caso que siempre nos ha... Este y el de la niña que iba a un hospital para curarse, que nunca salía de ese hospital también. Sí, yo tengo una anécdota que en una revista de este que compraba salía el caso del niño este de Somosierra. Sí. Y yo un día mi padre me vino a buscar de fútbol, creo, y yo llevaba una revista encima, esta de niñas. Y estaba flipando con este caso, Sí. y creo que en un periódico que encontré o compré o de mi abuelo, yo recorté el caso. Y mi padre se enfadó mucho conmigo porque dijo, ¿qué haces con este recorte de periódico de un niño que ha desaparecido? Como diciendo, no, que está sufriendo y tal, y que estar aquí mirando esto, no le gusta mucho, vamos. No. Pero hacía ya de periodista, ¿sabes? Recortando los casos. Claro, totalmente. Pues para no entendía, ¿no? A mí lo que me llevó un poco al mundo del terror fue el caso de las niñas de Alcácer. Ese caso a mí me impactó muchísimo. Descubrir todos sus cadáveres. Yo tenía... Era el 92 o 93. El 93 que lo descubrieron. Y desapareció en el 92, pero tardaron unos meses. Yo tenía como casi 6 años y me impactó muchísimo. Mis padres me lo comentaron como si unos desconocidos hubieran dado unos caramelos a las niñas, pero realmente el caso era un poco más complicado que eso, pero era terrible y eso me impactó muchísimo y me sentía... Aún no se sabe exactamente quiénes fueron, pero bueno. Ya, pero no sé. He visto muchos reportajes, de hecho hicieron muy bueno en La Sexta hace un año o dos, para buscar, entrevistaban a la gente del barco en el que se fugó el inglés. Sí. Y bueno, te contaban unas historias, tienes que verlo, luego te pasa el enlace. Es un documental que creo que está en Netflix o en A3 Media. Era el caso Alcácer, más incógnitas. Porque pues el tema de estos desaparecidos. Sí. Hay un caso, creo que lo has comentado tú, que 2 niños desaparecieron en el hospital. Ah, sí, el de Barcelona, sí. 2 hermanos. Pues sí, pues el hermano estaba en el hospital, se quedó por la noche la hermana mayor y desaparecieron los dos. Sí. Dicen que un médico se los dio por la mañana, no sé qué. Pues yo hablé con la hija. No, la hija no. Con la hermana. O la madre, o no recuerdo bien. No, perdón. Que a veces me digo el caso. Sí. Hablé del caso en el podcast y me llamó la abogada de la familia. ¿En serio? Sí. Dios mío. Y me dijo, bueno, ha estado muy bien el caso, con mucho respeto, pero estamos cansados que la gente hable de cosas que no sabe y aún no están desaparecidos, hace ya muchos años, desaparecidos. Y dice, si quieres, yo te enviaré, habla con un familiar suyo que te explique bien la historia, después la cuentas. Y tuve una conversación con este familiar que creo que los dos acabamos de estar... Bueno, yo acabé llorando porque me contó lo que había pasado y es brutal. Lo que pasa es que después no concretamos en la entrevista y como ya no me volví a contestar, pues ya no saqué el tema otra vez. Pero sí, fue un caso que me sorprendió que me contactaran, pero bueno. Después borré el podcast porque querían que si lo subía fuera verídico.
que no es que inventara cosas, pero buscaba cosas por internet y me contaron que los periódicos mintieron muchísimo sobre este caso. Claro, tienes derecho a opinar o te puedes equivocar, pero eso forma parte de una investigación o de una opinión. Siempre hay la posibilidad de equivocarse. Sí, pero me has dicho un par de cosas, que lo has tratado muy bien al caso, pero has dicho un par de cosas que lo has leído de unos periódicos que mintieron, que no era verdad lo que ponían. Y yo no lo sabía, yo qué sé, yo busco información a veces en internet, en periódicos, y yo no sé si yo me fío de un periódico más o menos, ¿sabes? Pero la abogada me dijo que mejor tener la historia real directamente de un familiar, porque así no hay datos que son incorrectos. Madre mía. Vi un documental reciente también de este caso y hasta se fueron al barrio donde la familia vivía, que era un barrio muy marginal y muy en ruinas. En teoría dicen que vieron como un médico y un enfermero que se llevaban a los niños por la mañana, y cuando llegó la madre, pues ya no estaban. Y los buscó por todo el hospital y dicen que son los tontos, los del hospital. Vamos, que algo no sabía. Bueno, o incompetentes simplemente. Por desgracia hay muchos pedófilos. Lo que de pequeños nos aterraba tanto, luego cuando fuimos mayores le pusimos ese nombre de pedofilia, de cuando un adulto, un extraño se acerca a los niños para ofrecerles caramelos. O me temo que estos casos sin resolver, no sé, no sabremos lo que ha pasado. No, nunca. Pero ¿qué pasó en el hospital y qué gente del hospital? Yo creo que, pero bueno. O es maldad o es incompetencia. Sí, y después el tema de Maren Ortiz, aquí en Mallorca. Uf, Dios mío, no puedo creer que tengamos ese caso aquí en Mallorca. Mallorca, que era una isla difícil, muy pequeña, que todo el mundo se conocía, era como un pañuelo, y de repente sale esa desaparición y más de una década después. Yo traté el caso de Maren Ortiz y claro, la gente que no es de Mallorca pues no lo sabe, pero tú y yo que somos de aquí, tú escuchas el caso y aparece una rotonda que está lleno de guiris, de gente que desapareció en 2 metros y que no ha salido de la isla porque si no, por barco, avión, la pillan si sale. Sí. Pues es un caso que, ¿dónde está esta chica? Es que Mallorca es muy pequeña, no puedo entender cómo puede llegar a ocurrir una desaparición en esta isla. Y más en el lugar donde ocurrió, que era una rotonda en verano, creo, llena de extranjeros, de gente, y buscar el bici, que tampoco se puede parar un coche bien y coger a alguien, porque hay árboles, gente con bici, y desapareció en escasos 4 metros. Me temo que en los sitios más pequeños también puede haber agujeros negros, y en este caso confirmó que Mallorca no deja de ser como los otros lugares en las que pasan cosas impensables. Pues sí. Y eso es lo que yo creo que me afectó también, porque me sentía amenazado en mi propia isla, que ya no puedes confiar, ya aparte de la masificación turística, de la gran cantidad de gente que ha venido a vivir aquí del extranjero y países recónditos. Prácticamente, ¿qué nos queda de esta isla? Desde pequeños yo casi no la reconozco. No, ha cambiado mucho. Yo ahora estoy escribiendo un libro para subir a Amazon. ¿Sí? Que se llama El mal no lo dijo. ¿El mal? El mar no lo dijo. Sí. Y está relacionado con un asesinato de una extranjera, una desaparición en Mallorca, y cuando esté ya os voy a hablar del libro. Pues sí. Habla mucho del tema este del turismo, de la gente que va antituristas, de gente mala, que a veces hay por todo, y es como una novela policíaca de misterio que seguro que... Pero tiene que haber el lugar al optimismo. Sí. Las grandes películas de terror siempre se resuelven con un cierto descanso
del mal, que al final el bien triunfa aunque sea por poco. Sí, no, esta empieza un poco de como gente que no le gustan los turistas y empieza a ver cosas chungas. Acabas de retratar a los mallorquines. No, bueno, no todos. No. Pero muchos sí que están un poco cansados de Sí. la masificación. Ya me dirás. Pues mira, para ser la primera entrevista, creo que has cubierto muchísimos puntos, sí. Has dejado muchas incógnitas interesantes por averiguar y por lo tanto cualquiera que los vea en explique.com buscando la Cueva 51 encontraréis su podcast. Y bueno, por mi parte, si quieres añadir algo más a esta pequeña introducción. Sí, bueno, como también lo subiré a mi YouTube y Sí. cuando me explique. Te quería preguntar un poco a ti, hacer ahora de entrevistador yo un poquito, Sí. porque yo creo que eres uno de los que más sabe de películas de terror de España, diría yo. Quizás más enganchado, pero especialista. Hay películas muchas películas que aún no conozco, pero sí, más o menos el terror moderno y el clásico, lo más comercial, tal vez. Pero sí. Sí, pero bueno, ya tienes una experiencia de película de terror. ¿Cuántas tienes en tu casa? No lo sé, pero solo en este salón tengo como 150 estantes y cada estante tiene, si no son VHS y son Blu-rays, debe haber como unos 60 en cada estante, 60 por 150, y luego si hay VHS, pues los VHS como son más gordos, pues debo tener como unos 20-25 en cada estante. Entonces yo creo que supero los 12.000, porque tengo dos salas. Tengo este salón, que podéis ver aquí un poco, por aquí y ahí al fondo, estoy mostrando ahí, y luego tengo otra sala que está detrás de esa puerta que tengo ahí detrás mía, y también tengo mucha cosa, pero hay mucha más gente que tiene más cosas que yo, muchísima. Lo que pasa es que no... Bueno, voy a estar en el top 5. No, quizás en el top 50, porque he descubierto mucha gente. Lo que sí es cierto que hay más gente de más edad que yo. Eso sí que no te lo quito. Veremos a ver las nuevas generaciones. Yo creo que se está revalorizando esto de coleccionar y el cine de terror y el formato físico y todas estas cosas, que la gente joven se está animando, ¿eh? Claro, es que hay que contar que éramos vecinos, pero claro, con el tiempo Sí. la relación no es la misma, porque no por un sitio no por otro. Pero cuando me enteré, yo sabía que te gustaba el de mí, Sí. pero cuando vi Horror Jaume, que es tu nombre... Sí, la falta de creatividad, puse horror y ya está. Claro, cuando vi ese nombre y te vi a ti, digo, qué curioso que yo esté con un podcast Sí. y él tenga esta cantidad de películas y sepa tantas películas de miedo. Además, fuiste tú el que me iniciaste en el cine de terror, ¿eh? Me pasaste esa cinta de Scream grabada de palco, de cuando que pagabas 500 pesetas, creo, o algo así, y me la grabaste y desde ahí me enganché con Scream al cine de terror, como muchos de los que de nuestra quinta, de 87, 88, 89, muchos se han enganchado por Scream. En esa época. Sí, fue la época, creo que una época de oro. Lo que pasa es que es cierto que hoy en día hay pelis muy interesantes como Weapons y todo esto, pero ya no es lo mismo, es como ya más rebuscado y más... Sí, hoy en día hay pelis que a lo mejor tienen una historia un poco más... trabajada. Sí, más moderna, con alguna cosa guay, pero no asustan como antes. No, porque creo que le falta el toque de familiaridad de los personajes, que sean los personajes más accesibles. Hoy en día, si tú ves cualquier película de cualquier género, los personajes son horribles. No empatizas con ellos porque te parecen idiotas o directamente cretinos o que se lo tienen muy creído. En cambio, en los 90 o en los 2000 al principio o en los 80, los personajes eran como tú y como yo, accesibles y que tenían sus cosas, pero podías empatizar con ellos. Claro, pero es que antes recuerdo, no importa qué era hablar, ya solo la música, la cámara y sobre todo la ambientación, ya te acojonaba.
Y era ambientación manual, ¿eh? Nada de efectos especiales y ordenador y CGI y todo esto. Claro, que antes veías un pasillo de una casa en la penumbra y te acojonaba. Y la música que ponían, pero ahora no da miedo, no sé. Algunas sí, que tienen sustos, pero ese miedo que tenías que dejar de mirar la pantalla, yo creo que ya no pasa. No, era más sencillo y creo que lo más sencillo es lo que siempre causa más efecto. Hoy en día es más complicado porque creen que haciendo las cosas más complicadas es como las cosas son más buenas y no es así. No porque sea más complicado. Más cosas y al final... Sí. Scream, empatizas con los personajes de Scream porque son como tú y como yo, son accesibles de todos los días y no tienen sus cosas raras, pero encuentras el punto de familiaridad que podrían ser tus amigos o podría ser la gente que te rodea. En cambio, las pelis de hoy en día no sé, lo encuentro más exagerado y más rebuscado. Sí. ¿Y tú una peli que digas, esta de las que más miedo me ha dado? La peli que más miedo me ha dado. Esto sí que es una. La que más trauma me causó. 12.000 chungo, pero... ¿Cuál? 12.000 debe ser chungo de... No, bueno, está Amityville. Cualquiera de las Amityville me causaba un poco de miedo. La 1. La 1 y la 3. La 3 también era muy chunga. Pero los chicos del maíz también me acojonaban. Sí. Exacto. Sí, recuerdo que la primera que vi era esta. Contigo. Los chicos del maíz en la reunión. Que iban a poner los soldados de esa. Sí. Madre mía. Pero la que más terror me ha dado es que Halloween, todo el mundo dice Halloween. Entonces no puedo decir esa, pero yo diría que Viernes 13, la cuarta parte. La cuarta. Fue una de las primeras películas de terror que he visto en mi vida, con mi padre en la 2, en los sábados de Alucine en la 2. Creo que tú también la veías porque veíamos siempre las mismas películas de los sábados. Y cuando se veía las escenas de los asesinatos, que él iba al hospital envuelto en una sábana y cadáver y resucitaba y empezaba... Pesadilla en Street ahí me acojonaba cuando la prenda 2. Claro, la primera, desde luego. Sí, es que de hecho vimos el mismo día, la misma noche, la vimos en Alucine. En la 2, en un sábado por la noche. Y esa me acojonaba mucho. Sí, es muy chunga. La primera es la única que da miedo, las demás son de comedia. Y después un susto así chungo de una peli. Yo recuerdo en la peli Señales, sí, esa de los ovnis, que es muy lenta la peli. Sí. Hay un momento que hay una granja y una casa, se para durante un minuto el vídeo, están grabando hacia el campo y de repente pasa un extraterrestre corriendo súper rápido delante de la cámara con un sonido estridente de música que le meten, y recuerdo ese susto que me levanté del sillón. Bueno, yo en el cine con los otros hay una escena en la que Nicole Kidman está jugando con una puerta porque parece que se está moviendo y está haciendo durante casi un minuto moviendo la puerta y está todo en silencio y de repente ¡zas! Le pega la puerta en la cara. Todo el mundo se levantó del asiento, me acuerdo. Estaba bien hecha. Estaban ahí mismo la gente. Y así de actuales, hombre, Expediente Warren tiene alguna buena. Sí, es así. De actuales también me ha acojonado un poco Weapons, es muy siniestra. Tiene el personaje bastante siniestro. Weapons. Te la recomiendo. Esta no la he visto. Y luego están las de VHS, estas de que están grabadas en primera... Que la han sacado en Halloween, creo. Sí, tengo que verla. ¿La vas a ver? Sí, tengo que ponerme al día de las otras porque... Sí, yo también he perdido muchas. Yo, de seguras que he visto, han sido las 3 primeras. Sí. La que más me acojonó, hablando de acojonarme, de una película actual, la historia de la secta en Tailandia.
en la segunda peli de VHS. Ah, hostia, no. No vi la primera, creo. Tengo que ponerme al día. De la primera, ¿qué historia te recuerdas de la primera? Fua, es que mi mente... La de la casa que hacían un culto en el ático. Dios. Sí, y después... Ah, también vi Terrifier, sí, Dios, la del payaso, pero esa ya es balo asqueroso. Ya no es para asustar, balo asqueroso directamente. Sí, pero tiene algo que mola, tío. No sé qué tiene. La tercera es una pasada. La tercera fui a ver con mi hermana embarazada, la fuimos a ver ahí. Dios, yo dije, por favor, no vayas a ver esta película estando embarazada, tía. Pero la fui a ver, la tercera, la tercera. Y también me gusta tu hermana. sí, de hecho es la que me enganchó. Yo no me gustaban, no quería verlas porque me decía, esta es la típica película actual de sangre y ya está. Y bueno, y cuando vi la segunda con toda esa... con todo ese fondo de Los Ángeles y Demonios, yo dije, hostia, esto me mola mucho. Esto me mola. La primera no me gustó nada. Pero cuando en la segunda empiezan a tocar esto del ángel, de la chica que empieza a parecer como un ángel, con las alas y todo eso, a mí este rollo me mola. Dios. Y la tercera directamente en el cine. La tercera fue una burrada. La tercera. No puedo creer lo que voy a decir, pero la sala estaba llena. Yo era el mayor de la sala de cine, ¿eh? Todos eran de 15, 16, 17 años. Yo era el mayor. Yo era el mayor. Que no dan miedo, pero tienen buena historia. Hay algunas de sectas que he visto últimamente, Hereditary. Sí. Que tienen imágenes potentes. Lo que pasa que, claro, no dan miedo como antes. Pero sí que hay historias guays. Sí, lo que pasa es que el cine actual siempre me cuesta acordarme de lo que he visto del cine actual. Sí, porque no te marca, no... No, es que ya tengo en mi cabeza todas las 80, 70 y por ahí. Claro que después de todas las que has visto, que hemos comentado, ver este Warren, la quinta, para más. Vale. Sí, hay una la que más me impactó en mi infancia no fue Viernes 13. ¿Sabes cuál fue? No. Cementerio Viviente. Ah, Esta es la que ha marcado a muchos niños de nuestra generación. Adorábamos a los animales, hemos sufrido la pérdida de animales de pequeños y además, en mi caso, en el momento en el que la vi, también lo del atropello del niño pasó en Sa Pobla, al lado de la casa de mis abuelos. Y murió también, aplastado por un camión. En Sa Pobla, mis abuelos vivían al lado de una carretera colindante, que siempre pasaban camiones para transportar mercancías, camiones gigantescos como sale en Cementerio Viviente, te lo juro. Pues uno de esos camiones mató al niño que era vecino de la casa de mis abuelos, tenía como unos 8 años y lo dejó, madre mía. Y vi esa película justo poco después, porque esto pasó en el 95 en Sa Pobla, y esta película la vi en Telecinco el año siguiente, en el 96 o en el 97. Dios, madre mía, qué mal lo pasé. Además es que esa película es chunga, chunga. Es muy seria. Sí. Más chunga que esta, Holocausto Caníbal, no sé yo. Sí, pero Holocausto Caníbal es chunga, muy chunga, pero es muy lejana a nosotros. Los personajes no los puedes empatizar en tu vida. En cambio, Cementerio Viviente, sí. El padre, la madre, el niño pequeño, que tú has tenido una hermana pequeña, yo he tenido una hermana pequeña, hemos tenido animales, vamos. Dios. Yo recuerdo un día que yo leía Pesadillas, sí. de R.R. Stein. Sí. Y estaba con un libro en mi campo, que yo tenía un campo, ¿te acuerdas? Sí, en Santa Eugenia. Pues yo estaba leyendo del maíz, ¿cómo se llaman? Espantapájaros. Los espantapájaros andan a medianoche. Pues lo leía en mi campo, de noche, ¿sabes? Y por la noche no dormía porque pillaba unos rollazos, porque oía ruidos. Porque claro, me leía el libro en el campo. Hostia. Y casi nunca sueño cosas de misterio. Pero con ese libro, en mi campo durmiendo,
no pegaba ojo. Oía ruidos por ahí, por los chetos, el perro ladrando, y digo, ¿pero qué hago? ¿Por qué lo he visto aquí? ¿Sabes? Madre mía, te entiendo. Es que mis abuelos de su pueblo también vivían al lado de un campo de maíz que luego lo convirtió en una carretera, la ronda que hay ahora en ese pueblo. Ahí también está justo pegado a la casa de mis abuelos también. Pero bueno, la que me impactó de pesadillas, bueno, es la que a la mayoría de aficionados a pesadillas les impactó, es La Máscara Maldita. Esa novela y el episodio de la serie, Dios, lo pasé mal. Después han hecho series de pesadillas y... Modernas no las he visto, paso. La peli no tiene nada que ver. Nada. Eso no tiene nada que ver. No ha respetado los libros ni la atmósfera ni nada. No sé. Bueno, pues... Como introducción está muy bien. Igualmente. Si quieres, en otra ocasión hablamos de nuestras pelis de terror favoritas o de alguna peli que quieras en concreto o novela o lo que sea. Sí, porque podemos hacer esta charla. Yo creo que a la gente pues le gustan estos temas y tú que sabes de pelis, un huevo. Y yo que... De esotérico, sí. Sí, no soy especialista, pero sí que busco muchos casos que la gente no suele conocer. Pues creo que puede ser entretenido para la gente. Pues sí. Y nada, mis oyentes, que te sigan, Horror Jaume, y los tuyos, que quieren escuchar los sábados en mi podcast, pues a las 10, cada sábado, podcast cortitos, pero una buena historia que seguro que te va a gustar. En Spreaker.com le dais a la Cueva 51 en el buscador y os aparece directamente. También es que el enlace es un poco largo. Spotify, sí. Spotify también está, iVoox, pero bueno, lo que hay. Lo mejor es Spreaker.com, ahí. Spreaker es lo suyo, sí. Porque donde tengo el podcast alojado y ahí leo los comentarios. Exacto. Y no hay anuncios, no hay publicidad invasiva. Anuncios creo que meten en plataformas. Sí. Pero por lo menos ahí veo los comentarios y los puedo contestar. Vale. En otras plataformas a veces me llegan tarde los comentarios y les contesto un poco. También tienes un TikTok, la Cueva 51 en TikTok. También tengo un TikTok porque yo pensé, tengo un podcast pero no tiene imagen. Y en el TikTok voy subiendo fotos de misterio, historias del podcast que hago el sábado, pero muy resumido, vídeos. Y bueno, un poco para dar un poco imagen al podcast. Exacto. Tengo muchísimas más visitas en TikTok que en YouTube y en las demás redes. O sea que te lo hacen muy bien. Y además con la inteligencia... Sí, el oficial está muy bien para buscar temas también. Sí. Y bueno, tienes que buscar casos que son menos conocidos. Aunque a veces hablo de casos conocidos. Pero si veis... 350 episodios y muchos seguro que no conocía la gente. Y en TikTok por lo menos pues le meto una foto, un vídeo y es un poco más visual. Exacto. Pues bueno, quedamos así, vamos hablando y prepararemos nuestra próxima sesión, si te parece. Perfecto. Ha sido un placer tenerte aquí o yo estar en tu canal también. Y por supuesto cualquier cosa que nos queráis dejar en el buzón, en la caja de comentarios, en YouTube o en nuestras otras redes sociales que nos podéis localizar, la Cueva 51 o Horror Jaume. Perfecto. Sí, estad atentos porque seguramente haremos cosillas. Sí, y a medianoche, que es lo suyo, la hora de los lobos. Sí. Porque día... y especialmente ahora que es Halloween, que es el mes, que ya solo quedan... Oficialmente hasta ahora ya solo quedan 15 días para Halloween. Pues si a veces hacemos algún especial de Halloween así. Pues sí, y de la decoración que voy a poner en mi casa también. Bueno, yo hoy mi fondo, yo tengo un fondo así guapo, sí, pero no ha funcionado y nada. De Halloween tengo la guitarra con que puso mi hijo. Hostia, sí, lo estoy viendo ahí de fondo, efectivamente. No me había fijado, pues sí, ahora lo veo. Muy bien, pues encantado de saludarte y que puedas descansar esta noche, si es que puedes, después de tanta... Si no leo pesadillas, sí. Seguramente sí. Sí, pues mucho gusto, un placer. Buenas noches a todos. Adiós. Hasta luego.